Dios a lo largo de la Biblia usa ejemplos naturales para darnos a conocer sus verdades espirituales. Y algunos de esos ejemplos naturales que encontramos en la Biblia son los animales. Por ejemplo, está la hormiga, quien es usada como ejemplo en Proverbios 6, versículo 6, donde dice, ve a la hormiga o perezoso. Otro ejemplo natural de animales que está en la Biblia está el águila. La encontramos en Isaías 40, 31. La Biblia dice que los que esperan a Jehová levantarán alas como las águilas. Otro ejemplo son los búfalos, que también es expuesto como ejemplo en el Salmo 92, versículo 10, donde dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. En este momento voy a leer un fragmento bíblico donde un animal hace parte de un gran relato que encontramos de luego en la Biblia. Está en Marcos 11, versículo 2. Voy a leer el verso 7 y hasta el verso 9. Dice así: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Le llevaron pues el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y nos representa ese burrito a todos aquellos que de alguna manera deseamos servir a Dios, porque la adoración implica no solo canciones, la adoración no es solo música, la adoración tiene que ver con servir a Dios. Entonces quiero mostrarles así brevemente 6 cosas que quiero rescatar de esta historia en relación a este personaje que es el burrito. Lo primero, el estar al servicio de Cristo hace que uno no sea un burro cualquiera. Este burrito del cual estamos hablando, no sabemos, desconocemos su nombre, desconocemos quiénes eran los padres del burro, desconocemos si toda la vida se cuestionó por ser burro, no sabemos si en algún momento el burrito se preguntó ¿por qué no nací como mi primo el caballo para ser usado para tirar de la carroza de algún rey importante? No sabemos si el burrito pudo haber vivido toda su vida acomplejado por ser chiquito, barrigón, orejón, con fama de tonto entre los animales. Seguramente usted y yo conocemos personas así, personas que de alguna manera creen que nacieron en el lugar equivocado, personas acomplejadas por aspectos físicos o porque de alguna manera se han sentido rechazados, menospreciados. Pero quiero decirles que cuando una persona está al servicio de Dios, en este caso como el burrito, está al servicio de Dios, hace que no sea un burro cualquiera, porque Dios puede transformar y convertir a un burrito en el transporte del rey más grande y más poderoso. Un burrito puede ser el medio que Dios puede usar y quiere usar para bendecir la familia, para bendecir la iglesia, para bendecir el pueblo. Así que mi tarea es colocar mi vida al servicio de Dios. Mateo 25, versículo 23, dice que al final, cuando nos encontremos con el Señor dirá a todos aquellos que le han servido de una u otra manera, les dirá: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Otro segundo aspecto que quiero resaltar de la historia con respecto al burrito es que Jesús busca un burro nuevo. El verso 2 dice que el burro debía cumplir unas características y el burro debía cumplir con las características de que nadie nunca lo hubiese montado. Es decir, era un burrito sin estrenar. Así que esto tiene una verdad también espiritual para nosotros. El Señor está buscando nuevas personas, nuevos burritos. O en todo caso, si ya de alguna manera somos creyentes ya de algún tiempo, el Señor está buscando nuevas capacidades, nuevos talentos en nosotros. La gran hazaña del personaje con el que nos hemos identificado en la historia es que era un burro. La Biblia nos narra que este burro es el cumplimiento de una profecía que se dio unos 400 años atrás por medio de Zacarías. Eso aparece en Zacarías 9:9, donde se anticipa que el Mesías vendría a Jerusalén montado en un burrito. Jesús usó el medio de transporte, o uno de los medios de transporte más lento de aquella época. Si lo comparamos con el caballo, hasta con el mismo camello, o hasta con el mismo
promedio de caminar de una persona, se cree que el burro es mucho más lento. Entonces esto nos indica que el Señor es paciente con nosotros. Él nos indica que a pesar de que caminamos lento, que somos muy lentos para caminar, el Señor tiene la paciencia necesaria para enseñarnos, para guiarnos, para conducirnos. En Romanos 12 nos habla la Biblia acerca de algunos talentos y algunas capacidades que seguramente están por descubrir. En Romanos 12, 6 al 8 habla acerca del don de profecía, pero también habla de don como el servicio, la enseñanza, la exhortación, el repartir, el presidir y el tener misericordia. Así que hay que descubrir cuáles son esos talentos, esas capacidades, esas habilidades nuevas que el Señor ha dado a cada uno de nosotros. El tercer aspecto del burrito es que no solo el burrito era sin estrenar, era nuevo, sino que el burrito era joven. La Biblia dice en Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Así que este es un llamado especialmente para los jóvenes, la importancia de servir a Dios en la juventud. Hay que recordar que Jesús de Nazaret sirvió a Dios siendo joven, en todo caso Daniel, David, el mismo José, patriarca, todos ellos fueron jóvenes que decidieron servir al Señor de muy temprana edad. Muchas veces nosotros como jóvenes postergamos nuestro servicio a Dios pensando que hay que disfrutar la vida o que primero tengo que cumplir ciertas metas, ciertos proyectos, pero el llamado que Dios nos hace es a que le aprendamos a servir ahora, en este momento, en la juventud. Alguna vez leí que cuando un anciano conocía a Dios, se salvaba un alma, pero que cuando un joven o un niño conocía a Dios, entonces se salvaba toda una vida, porque hay decisiones ya que a cierta edad no se pueden cambiar y solo hay que sufrir las consecuencias muchas veces de malas decisiones. Así que el llamado es para que en la juventud le podamos servir a Dios. El cuarto aspecto de la historia que tiene que ver con este burrito es que el reconocimiento no es para el burro, es para el que está encima del burro. Si nosotros logramos destacarnos es gracias a Jesús, porque Jesús puso sus ojos en nosotros. Es increíble cómo el Señor puede sacar cosas buenas de un don nadie como nosotros somos. Y en algún momento me preocupa el hecho de encontrarme con cristianos que de alguna manera se creen más santos, más buenos que Jesús. Nosotros tenemos que entender y aceptar nuestra condición de burros con dignidad, porque yo prefiero ser un burro al servicio de Dios que un caballo arrogante lejos de Dios. Así que cualquier cosa que haya que destacar sobre mi vida, tenemos que entender y tengo que entender que es gracias al Señor, que es el que de alguna manera gobierna mi vida. El quinto aspecto que también quiero destacar es que más de uno alaba al burrito en estos tiempos. Y es importante tenerlo presente. No ponga su confianza en las personas. Muchos han dejado de seguir a Dios decepcionados por el mal testimonio de otras personas. Lamentablemente muchas personas le creen más a su líder espiritual que lo que dice Dios en la Biblia. Lamentablemente muchas personas, para poder disfrutar de un culto, de una reunión, dependen del músico, depende de la persona que está al frente dirigiendo. Muchas personas dicen no ir a la iglesia porque su pareja no va, no los acompaña. Otras personas lamentablemente vemos que atentan contra su propia vida por una decepción amorosa. Otras personas viven amargados, decepcionados de sus padres. Todo esto en relación a que hemos puesto nuestra mirada, nuestra atención más en las personas que realmente en el Señor. Así que la Biblia dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que es un llamado de atención para que coloquemos nuestra mirada, nuestra atención en Jesús. Sexto y último, la Biblia también dice en el verso 2 de San Marcos, que es donde está la historia, dice que al burro hay que desatarlo. Juan 8:32 habla algo muy importante y dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Libres de prejuicios, libres de temores, de incredulidad, de pecado, del resentimiento. Algo muy importante para tener en cuenta es que usted y yo somos lo que conocemos de Dios. Si conocemos algo distorsionado de Dios
o algo, o lo que conocemos es escaso, entonces así será nuestra vida. Todos nosotros necesitamos el favor del Señor. Hace unos 2000 años, cuando sucedió esta historia, cuando Jesús entró a Jerusalén montado en ese burrito, las personas que estaban alrededor de Jesús viendo cómo entraba a Jerusalén gritaban: Hosana. Esa palabra se traduce para nosotros como sálvanos, Señor. Hoy, miles de años después, nosotros también nos unimos a ese grito de esas personas, donde le decimos a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que nos salve, que necesitamos de ayuda, porque nuestra salvación no depende de las personas, nuestra salvación depende de nuestro Dios.